14, 94.5 FM, la radio. Bueno, amigos, Radio Escucha de la 94.5, vamos a continuar con el programa de conversaciones médicas de Guía Médica. Hoy con el doctor Edgar Sarmiento, traumatólogo, con quien estamos tratando las lesiones que se producen en los deportes, específicamente en el CrossFit. Venimos hablando de que las lesiones más importantes son las lesiones de hombro, las lesiones de columna, y le siguen las lesiones de rodilla, las lesiones de muñeca. Pero también pues está muy claro de que esas lesiones se producen en los casos en que las personas son mal guiadas o los ejercicios no son hechos adecuadamente. Una de las cosas que tal vez es importante es saber que antes de hacer el ejercicio hay que hacer un calentamiento, hay que hacer estiramientos, etcétera, y entonces esas partes son muy importantes. Bueno, para las preguntas 0414-375-3783, puede ser un mensaje de texto o WhatsApp. Y doctor Sarmiento, ¿cuál sería la rutina diaria para poder empezar a hacer ejercicio que no nos lesionemos? ¿Cuál sería la forma de comenzar, de seguir el ejercicio sin lesiones? Porque tenemos que hablar de eso, que es importante. Bueno, Francisco, mira, es muy importante que las personas entiendan que cada rutina de entrenamiento tiene sus partes y tenemos que respetarlas. Cuando respetamos las partes del entrenamiento, nosotros vamos a disminuir mucho el riesgo de lesiones. Primero, cuando uno llega al gimnasio, al ciclo de entrenamiento, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Primero, acondicionarse desde el punto de vista de los implementos que va a usar, el calzado, la ropa, lo que primero va a usar. Posteriormente a esto viene la fase de calentamiento. Dependiendo del ejercicio que tú vayas a hacer o de la rutina que tengas ese día, de la parte del cuerpo que vayas a trabajar, tú tienes que empezar un calentamiento. Por lo menos debe haber un calentamiento que no sea menor a 15 minutos. ¿Sí? Hacer un calentamiento para preparar al cuerpo, ¿sí? Para preparar a los músculos y para preparar las articulaciones en el momento que tú inicies la exigencia física. Posteriormente en el calentamiento está primero el estiramiento y posteriormente ya el calentamiento, entrar en calor, que es lo que uno llama. Después viene lo que es la parte de la rutina física o de lo que en ese momento, para ese día tú tienes estipulado que vas a hacer. ¿Okay? Después que tú alcanzas, ¿sí?, el efecto máximo del entrenamiento, cuando ya tú cumples esa rutina por serie o por ciclo, lo que vayas a hacer, ya que termines y llegue el momento ya de concluir esa rutina, viene la parte más importante, que tú siempre debes finalizar ese tipo de entrenamiento igual. ¿Cómo lo finalizas? Haciendo estiramiento. Si tú haces un estiramiento mayor a 15 minutos, ¿sí?, de por lo menos los músculos que trabajaste en ese momento, tú vas a disminuir en un 85-90% el riesgo de lesionarte y te vas a preparar, vas a quedar preparado inmediatamente para el otro día volver otra vez a comenzar la práctica del entrenamiento. Cuando tú no haces esto, como sabemos, el músculo produce lo que llamamos el ácido láctico. ¿Sí? Es como una sustancia que produce el músculo, que se queda en el músculo, que si tú no lo estiras, ¿sí?, se acumula y eso te va a ocasionar dolor. Es por eso que las personas que comienzan por primera vez a hacer entrenamiento y tienen su primera rutina, al segundo día ya no quieren ir porque me duele todo. Entonces es ahí el secreto. Cuando tú termines el entrenamiento, quédate un poquito más y estira lo necesario para que veas que al otro día no vas a tener tanto dolor. Sí, es importante, eso es importante. Sí, porque sabemos que para la salud, cuando uno habla de salud, pues hay ciertos tips importantes de salud, en el cual lo primero es alimentación siempre.
ejercicio físico. Entonces, el ejercicio físico, eso que usted acaba de tocar, es muy importante. A veces las personas, no todo el mundo le dice paciente, que las personas empiezan a hacer ejercicio físico, al día siguiente pues no pueden ni pararse por el ácido láctico, pero también es porque pues no tienen acostumbrados sus músculos a hacer ejercicio. Eso es cuestión de ir acostumbrando poco a poco y se dará cuenta que en la medida que hace ejercicio, pues ese dolor va desapareciendo. Porque es algo más importante aún, ese dolor no desaparece si no sigue haciendo ejercicio. Sí, no. Tarda muchísimo en desaparecer. El dolor es más fuerte, más constante y tarda más tiempo en desaparecer. No, hay que dejar claro que cuando tú, esa primera vez que comienzas a practicar, hacer un deporte, ese primer día que tú lo haces, al otro día va a presentar dolor, pero la mejor forma de calmar el dolor es continuar en el ejercicio. Por eso es importante comenzar de manera progresiva. Tú vas comenzando de una manera progresiva y cuando te acuerdes, yo a veces le digo a mis pacientes, por ejemplo, cuando le digo, mire, usted en alguna rehabilitación, en alguna lesión de rodilla, ya usted puede comenzar a hacer bicicleta estática. Me dice, doctor, ¿cuánto tiempo puedo hacer? Yo digo, no, usted va, se monta en la bicicleta y haga 15 minutos. 15 minutos nada más. Sí, 15 minutos. Y en una semana 15 minutos y en la otra semana ya van a ser 20 minutos y va subiendo. Cuando acuerde ya usted está haciendo 45 minutos, una hora de spinning, de bicicleta estática y ya te vas a dar cuenta que te vas a sentir mucho mejor. A veces el paciente... es que hay diferentes tipos de personas. Aquel que se quiere recuperar de una manera rápida, aquel que quiere ir muy poco a poco y se demora mucho tiempo en la recuperación, y aquel que sí cumple lo que el médico le dice, lo que uno le dice, y llega a alcanzar la recuperación en el tiempo que uno más o menos sabe que ya debería estar reincorporándose a su vida. Bueno, mira, todas las personas actuamos de esa manera. Yo creo que tiene mucho que ver. Cuando las personas empiezan a hacer alimentación, por ejemplo, uno dice, mire, vamos a hacer alimentación, okay, vamos a cambiar la alimentación. A mí no me gusta mucho la palabra dieta porque es terrible. Casi siempre los fines de semana no la hacen, etc. Yo he hablado muchas veces sobre eso. Hay sentimiento de culpa. Sí. Entonces viene el hecho de que, bueno, el martes o miércoles te llaman, doctor, pero yo comencé con la dieta el lunes y yo no veo ninguna respuesta, y tiene 2 días. Entonces yo le digo, ¿qué edad tiene usted? 50 y tantos años. No tiene 50 y tantos años usted comiendo mal, usted quiere mejorarse en 2 días. O sea, tenemos que tener paciencia. Lo mismo pasa con lo que usted está diciendo con el deporte. Muchas veces la gente le dice, mire, comience con poquito y así mismo puede ser el peso. Los mismos entrenadores no pueden dejarse llevar por las personas que están haciendo el entrenamiento. ¿Por qué? Porque de repente alguien empieza con 10 kilos y dice, pero es que es como muy poquito, aquel que está al lado está haciendo 50, pero no se da cuenta que el que está haciendo 50 tiene 2 años ahí dándole, ¿no? Entonces, yo quiero hacer 50 ya, o sea, vamos a comenzar de una vez. Entonces ahí vienen las lesiones, ahí vienen los problemas. Otra cosa importantísima, que aunque nosotros no somos nutricionistas ninguno, quiero adelantarles a los oyentes que entre los programas que vienen, vamos a tener, además de la entrenadora de CrossFit, vamos a tener un nutricionista aquí con nosotros también que nos van a ayudar a dilucidar cómo es la dieta, cuál es la forma de comer de un deportista, cuál es la forma de comer de una persona que se ejercita, que es muy distinta a un ejercicio saludable en el cual usted lo tiene como un estilo de vida, a una persona que hace, por ejemplo, que lo que estamos hablando que es el CrossFit, de manera ya de competencia. Es muy distinto, la forma de comer va a ser totalmente distinto. Entonces, hábleme un poco de eso, sobre lo que es la alimentación en este tipo de pacientes, de personas. Eso es un aspecto muy importante con respecto hasta a prevenir las lesiones, que es lo que estamos hablando, ¿no? Hay la persona que de repente dice, yo quiero empezar a hacer CrossFit. Y de repente empieza a hacer CrossFit y cree que debe comer poco porque comiendo poco va a rebajar más rápido. Dependiendo de la exigencia física que tú tengas, es el tipo de alimentación que debes tener. Ojo, siempre de una manera balanceada. ¿Okay? Las personas deben saber y tener conocimiento de que cuando tú empiezas una actividad física,
Y tú tienes que tener presente, ¿qué quieres ganar tú? ¿Tú quieres ganar masa muscular? ¿Tú quieres definir? ¿Quieres ganar volumen? Entonces, eso va a depender del tipo de entrenamiento que hagas y el tipo de alimentación que tú tengas, ¿sí? Las personas que hacen ejercicios que también llegan a la consulta con el tipo de lesiones, bueno, tú que también eres un poquito en eso de que preguntas el tipo de alimentación que tiene la persona, yo también lo hago. Entonces dice, no, es que yo me lesioné la rodilla, me lesioné el muslo, la pantorrilla, y tú le preguntas cómo se está alimentando. Dice, bueno, todo lo que pasa es que yo soy adicto a las gaseosas, por no ponerle un nombre. Yo soy adicto a las gaseosas. Y doctor, mire, yo cualquier cosa puedo hacer, pero no puedo dejar de consumir gaseosa. Doctor, mire, el dulce. Doctor, mire, yo soy dulcero. Entonces, tú estás en una exigencia física importante, estás buscando algo, tienes que mejorar tu forma de alimentarte, porque si no mejoras tu forma de alimentarte te vas a lesionar. Existen muchas cosas que condicionan a la persona a lesionarse. Mira, es tan importante que a veces la higiene dental es importante. Mira, yo logré, tuve la suerte, pues, y me gustó siempre el fútbol, y logré practicar fútbol a nivel profesional. Y pasé por muchos entrenadores, preparadores físicos, por muchos nutricionistas, psicólogos, porque yo pues estuve en el fútbol. Y de repente, una vez me decía un profesor, me decía, todos vamos a ir al odontólogo, todos los jugadores tienen cita con el odontólogo. Una caries te va a condicionar a que tú puedas, cuando tú hagas algún ejercicio físico, de poder tener un desgarro muscular, de poder tener lo que llama la gente un tirón. Entonces, cuando tú no tienes una buena higiene bucal, puedes presentar una lesión. Imagínate cuando no tienes una alimentación correcta, que tu cuerpo no está preparado. ¿Por qué? Porque no le estás suministrando los nutrientes o no le estás suministrando la alimentación adecuada. Sí, la salud depende básicamente de esas dos cosas. Los dos pilares fundamentales son la alimentación y el ejercicio físico, parece mentira. Por supuesto, está de más el estrés, está de más otras cosas. Pero es interesante a veces darse cuenta que muchas personas quieren es ir al gimnasio para rebajar. Cuando comenzamos el programa, lo primero que le dije yo, que los 10 tips del ejercicio, el primero es que el ejercicio no baja de peso. Entonces todo el mundo mira a decir, bueno, pero es que este doctor está loco, ¿cómo va a decir que el ejercicio no hace bajar de peso? Mire, el ejercicio puede ser que estabilice el peso y depende del tipo de ejercicio pudiera aumentar de peso. Eso es importante. Y si nosotros lo unimos con la dieta, pues entonces eso sí va a ser un aumento de peso. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de comer carbohidratos, de tomar gaseosa, de comer dulce, ese dulce es el que se está convirtiendo en grasa. Entonces podemos perder grasa y ganar músculo. Es como cuando el chiste de cuánto pesa más, un kilo de hierro o un kilo de algodón. Uno dice el kilo de hierro, no, los dos pesan iguales porque es un kilo, la diferencia es el volumen. Lo mismo pasa con el kilo de grasa y el kilo de músculo. El kilo de grasa es una cantidad bastante grande, mientras el kilo de músculo es un poco más pequeño. Entonces, cuando una persona empieza a perder grasa, pues no se nota tanto en el peso, pero sí se nota en las medidas. Y sobre todo las medidas de la circunferencia abdominal, que de paso está demostrado que es un predictor importante de enfermedad cardiovascular. Entonces, nosotros podemos tener, ¿verdad?, una circunferencia abdominal grandísima, muy grande, ¿verdad? Y entonces la vamos a empezar a perder, a bajar esa circunferencia abdominal. Y si nosotros hacemos ejercicio de fuerza y nos alimentamos bien, pues vamos a tener ganancia de músculo y entonces el peso se mantiene. Uno dice, bueno, yo hago ejercicio y la ropa ya no me queda porque me queda muy grande y yo tengo el mismo peso. Lo que pasa, tengo un problema. Entonces, no hay que ponerle mucho cuidado a la balanza cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien. Muchas veces, mira, el músculo, que no gano músculo, sí se gana músculo. Lo que pasa es que nosotros no vamos a poder en un mes, en 2 meses, tener así como tiene Lenin los chocolaticos completos, ¿no? Tenemos que ir poco a poco. Entonces, esa es la idea. Yo pienso que es importante. Ahora,
Importante bajar carbohidratos, importante subir proteínas en la dieta, proteínas buenas. ¿Cuáles son las proteínas buenas? Bueno, mire, la proteína por excelencia es el huevo. Lamentablemente teníamos aquella costumbre, eso lo vamos a tratar cuando venga la nutricionista, de que los nutricionistas nos mandaban a comer la clara del huevo y botábamos la amarilla, algo loco, porque en la amarilla está justamente todo los nutrientes más importantes. Entonces, eso es importante, doctor Sarmiento. Vamos a hablarles un poco de eso y sobre todo algo más importante, que a veces nosotros decimos, o los pacientes, las personas, dicen, mira, yo quiero ganar masa muscular. ¿Cómo gano masa muscular? Bueno, comiendo mejor. Pero bueno, mira, el que está al lado mío haciendo ejercicio todos los días, yo lo veo que ese hombre tiene la musculatura cada vez más grande, más grueso, más definido, y yo hago el mismo ejercicio que él y resulta que no hago lo mismo. ¿Qué come él? ¿Qué como yo? Ahí vienen las sustancias que quieren administrarnos o prescribirnos como para que la musculatura aumente más. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, mire, Francisco, eso es un dilema de verdad importante de las personas, de los pacientes, ¿no? Que el paciente dice eso, yo comencé el gimnasio y ya tengo 2 meses yendo al gimnasio y yo siento que no pierdo peso. Estoy igual, pero no se está dando cuenta que sí está perdiendo talla. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre ahí? Cuando el músculo trabaja, cuando el músculo calienta, al haber el calentamiento muscular, y por eso se equilibra ese peso que tú quieres perder y no lo pierdes. Al revés, cuando tú te montas a la balanza, que ese es el eterno problema de pesar. Si yo pesaba 83 kilos y empecé a hacer ejercicio y ahora peso 85, pero de repente, doctor, pero ya el pantalón que no me quedaba, ahora sí me queda. ¿Qué es lo importante? Lo importante es eso, tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Y eso lo debe conocer también el entrenador. El entrenador debe explicarte eso, el entrenador debe decirte a ti. Porque si tiene un conocimiento y es el entrenador, debe saber también de lo que es la carga calórica o la carga proteica que tú necesitas para lo que tú quieres buscar. Claro, un buen entrenador generalmente tiene conocimientos de dietética, tiene conocimientos, es más, la mayoría de las veces vienen unidos, viene el concepto de entrenamiento más una dieta adecuada. Sí, eso es importante. Y muchas veces no tienen en cuenta algo muy importante, que es un concepto que es redistribución de masa corporal. O sea, ya no es lo mismo que tú antes tenías era pura barriga y los brazos flaquitos. Ahora no, ahora ya no tienes barriga, pero ya los brazos están un poco más gruesos, ya las piernas están por lo menos, si no están más gruesas, están más duras. O sea, tienen más consistencia, ya tienen menos grasa y más músculo, a pesar de que no crezcan. Y algo muy importante que a veces pues, las personas, como dijimos al principio, lo que quieren es estética, es la movilidad. La movilidad. Hay personas que, bueno, para subir una escalera tenían que agarrarse no descansaban la mano, sino todo el cuerpo en el apoyabrazo, ¿no? Para poder subir. Después ya empezaron a hacer crossfit o empezaron a hacer algún tipo de ejercicio y ya suben de manera rápida, corren, suben y bajan rápidamente. Eso es importante. Es que, mira, el aparato locomotor, que es lo que está conformado, lo que son los músculos y los huesos, que eso es el aparato locomotor, cuando tú tienes un buen respaldo, como le dije anteriormente, cuando tú tienes un buen respaldo muscular, cuando tú tienes un buen respaldo tendinoso, tú mejoras inmediatamente la movilidad porque lo haces con más rapidez, lo haces con más seguridad y te sientes diferente. Claro, porque tienes más fuerza. Ganas fuerza. Que eso es lo que hay que tener presente. Y vuelvo y digo, ¿qué es lo importante? Es la persona tiene que saber qué quiere lograr. ¿Por qué quiere practicar este deporte o cualquier tipo de deporte? Perdón. ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere lograr en su cuerpo? ¿Para qué practica deporte? Y yo siempre lo pregunto. Las personas pues casi siempre dicen lo mismo. Pero por ejemplo las personas jóvenes que practican un deporte, esas personas quieren practicar un deporte porque quieren sobresalir y quieren llegar a practicar ese deporte a nivel hasta profesional, competitivo.
¿sí? Pero es algo muy diferente. Es el que está comenzando, que está joven y que quiere llegar a un punto competitivo, a la otra persona que ya tiene su edad y que ya sabe que no puede llegar, pudiera llegar a un nivel competitivo dependiendo de su edad. Pero eso se necesita un poquito más de tiempo para poder alcanzar ese nivel. Porque si tú te apresuras, ahí es donde van a venir las lesiones. Así es. Las lesiones básicamente para tener, digamos, un principio de conclusión. Las lesiones a nivel de ejercicio físico en general, la primera causa, la causa fundamental es hacerla de manera inadecuada. Sí, la desproporción del uso de peso, la falta de conocimiento de la técnica. Existe algo que se llama ergonomía. La ergonomía se aplica en muchas cosas, en la oficina, en el hospital, cuando uno está operando, pero en la silla, o sea, pero la ergonomía también tiene que estar en el ejercicio. Si tú no tienes una postura adecuada en el momento de realizar el ejercicio, ahí viene el problema. Entonces tú tienes que manejar eso. Muchachos no van a levantar peso, y estos muchachos van a levantar peso cuando estén preparados para levantar peso. Mientras tanto, deben aprender a hacer primero la técnica de manera correcta. Cuando ya aprendan de manera correcta, empezarán con un peso progresivo. Y por eso hay pesistas que, dependiendo del peso, llegan a levantar hasta 200 kilos, 100 y pico de kilos por diferencia. Claro. Y no solo eso, sino que debe ser proporcional al desarrollo corporal. No es lo mismo sin meterme con la raza, los morenitos, por ejemplo. Eso se les definen los músculos de la noche a la mañana, mientras que nosotros los más blancos como que nos cuesta más, ¿no? Eso es porque es la parte genética del cuerpo. Pienso que tiene mucho que ver. Y hay personas que pueden alzar muchísimo peso y usted no le ve los músculos definidos, mientras que hay personas que lo hacen más rápidamente, ¿no? Y bueno, ahí hay que tener mucho cuidado y dar una alerta, porque bueno, justamente para eso es este programa, a las personas que tengan que tener mucho cuidado con lo que consumen, no solamente con su alimentación, las proteínas necesarias, las grasas saludables, disminuir los carbohidratos de la manera más adecuada, sino tener mucho cuidado con lo que en muchas partes nos están recomendando que se inyecten, que se tomen, que ingieran de una manera u otra, porque eso puede ser peor para la salud que lo que puede ayudar. Sí, lo que pasa es que siempre existe esa controversia y como ese paradigma de qué otra cosa puedo yo utilizar fuera de la comida, fuera de que la me ayude un alimentación, poquito más, que me ayude un poquito más. Eso no es un tema, o sea, ya pero muy árido y es muy árido y peligroso. Uno tiene que tener mucho cuidado, pero eso también es importante. Uno no se puede dejar llevar de lo que dice todo el mundo, porque todo el mundo va al entrenamiento y toda la gente, hay personas que utilizan cosas diferentes a otras para poder alcanzar, pero eso con una buena alimentación, con una alimentación normal, ¿sí? Con unos buenos hábitos, porque eso también hay que tenerlo. Es la persona que dice, pero ¿por qué yo me lesiono? Pero de repente es fumador, o de repente mastica chimón.
tienen otro tipo de hábitos. Eso también condiciona a que cuando usted comienza, cuando usted esté haciendo la práctica del ejercicio, pueda presentar lesiones. Y a veces eso es difícil dejar un hábito. Es difícil dejar un hábito. Y es ahí donde uno dice, pero si tú no dejas el cigarro, no vas a poder, vas a estar lesionado. Y con todo eso que a veces ocurre en atletas de alta competencia, que de repente tienen un hábito y lo hacen en momentos muy escondidos, pero no lo pueden dejar. Por eso está el doping. Claro, pero entonces ponte a ver, ¿cuántos atletas no existen que conocemos en cualquier tipo de disciplina que tú siempre lo has visto compitiendo y muy pocas veces lo ves lesionado? Casi nunca. Casi nunca. Porque tienen una buena técnica, tienen quien los instruya bien, tienen quien los... Y en deportes que son difíciles, por ejemplo el CrossFit, yo me imagino que es uno de los que tiene más lesiones, pero yo creo que básicamente es por eso, es un deporte nuevo, que no todo el mundo lo conoce y que no todo el mundo tiene los conocimientos claros para guiar a las personas como debe ser. Sí, entonces no es lo mismo, como decía al principio, no es lo mismo el que está en una escuela de fútbol, por ejemplo, que hace caimanera en la calle. Es que el que hace caimanera en la calle, hay personas que están pendientes para verlo y de ahí rescatarlo y llevarlo a una escuela de fútbol. Sí, es así. Y después lo forman y ese talento innato que esa persona tiene, después lo va a desarrollar de una manera, que es lo que casi siempre pasa con los futbolistas. Son muchos futbolistas que salen de los barrios en Brasil, de la favela, que hay cazatalentos, que los sacan de ahí y los llevan y los instruyen y los enseñan y le dan una preparación de todo. Ese es otro nivel. Sí, no, claro. Pero es igual, nosotros... Sí, eso es algo. Pero nosotros también, o sea, si nosotros tenemos un buen instructor, tenemos un buen entrenador, tenlo por seguro que tú vas a hacer, nunca vas a tener problemas en el momento que tú estés haciendo tu entrenamiento. Y cada día te vas a sentir mejor. Cada día te vas a sentir mejor. No por eso, el día de mañana, tú puedes pensar de que tú te puedes convertir en entrenador posteriormente. Si quieres hacerlo, debes instruirte, debes prepararte desde todo punto de vista para que en algún momento lo puedas llegar a hacer. Porque eso pasa y eso es algo que hay que tenerlo muy pendiente. Una cosa es tú formarte en el entrenamiento y otra cosa es ya después tú tener los conocimientos adecuados para formar a otra persona. No es lo mismo ser formado que formar. No, y para formar tienes que tener conocimientos técnicos, teóricos, muy importantes. O sea, por ejemplo, los licenciados en educación, mención deporte, esa gente ve en anatomía, en fisiología, en bioquímica. O sea, no es que vienen así al lado de los pelos, nada más para venir a decir cuatro cosas. Y a veces ellos tienen buenas referencias de nutrición con lo que pueden ayudar. Pero es que cuando uno se pone a averiguar estas cosas, ya que estaba metiéndome yo en este fogueo de deportes y de gimnasio, uno empieza a preguntar y se da cuenta que en los gimnasios a veces hay por debajo de cuerda eso de que, mira, yo te pongo esto con lo que tú puedes mejorar más rápido, lo puedes adelantar mucho más rápido, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, el porcentaje de los deportes que tú más o menos conoces, el que tiene, según tú, mayor cantidad de lesionados o de lesiones, ¿es el CrossFit o hay algún otro que tenga más? No, eso, o sea, el CrossFit porque es un tema ahorita de que es lo que de repente yo vengo observando en el transitar de los días con mis pacientes que van a mi consulta. Todo deporte tiene su riesgo, Francisco, cualquier deporte tiene su riesgo. Tú te pones a ver específicamente el fútbol. Si usted se pone a ver en las grandes ligas a nivel mundial, hay equipos que te juegan partidos de competencia, te juegan 3 veces a la semana. Te juega domingo, miércoles, domingo. Partidos de competencia. Además, si existen otros campeonatos, entonces te juega, te hace el juego de la liga local, te hace el juego de la competencia internacional y te hace el juego esos atletas tienen un entrenamiento adecuado, pero también pueden llegar a tener lesiones por estrés, lesiones por sobrecarga, en el básquet, en el voleibol, en el hockey. En el hockey es uno de los deportes donde más lesiones ocurren, donde más lesiones de rodilla, donde más lesiones de codo, luxaciones.
El hockey es un deporte muy propenso a lesiones. El fútbol americano, que son lesiones, el rugby, son lesiones de mucho contacto, de mucho contacto. Sí, fracturas a nivel de cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, el fútbol americano, por lo menos tú tienes una protección, pero el rugby, que tú no tienes una protección adecuada, existen muchos jugadores de rugby que tienen de manera frecuente fracturas a nivel de cráneo, fracturas a nivel de cara, mandíbula. Entonces, todos los deportes tienen un riesgo, unos más que otros. En este caso, el CrossFit es por la forma como se practica. Pero que no con eso quiero decir que es un deporte muy bueno, que si lo hacemos de una manera adecuada y en el momento adecuado, nosotros vamos a evitar mucho las lesiones. Yo creo que es por eso que estamos acá y es esa orientación que también poco a poco le hemos venido dando a los que escuchan de qué hacer para evitar las lesiones. Yo creo que lo más importante del programa básicamente sería eso. Primero, que quede como un mensaje claro que todo deporte es importante. El ejercicio físico es muy importante. La persona que hace ejercicio pues está sujeta a las posibles lesiones, eso es definitivo, sobre todo cuando no lo hace bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darnos cuenta que cuando nosotros hacemos un deporte o practicamos un ejercicio de manera adecuada, pues primero nos va a servir para lo que queremos, que la primera función debe ser salud, mantenernos saludables, mantenernos con buena movilidad, y ya cuando llegamos a las etapas más postreras de la vida, después de los 50, 40, 50 años, en lo que se ha demostrado claramente que existe una disminución de la masa muscular, ¿verdad?, que se llama sarcopenia. Entonces el ejercicio nos puede ayudar, tal vez si no a formar masa, pero sí por lo menos a dejar de perderla, y sobre todo en los pacientes que tienen ya una enfermedad clara metabólica, por ejemplo un síndrome metabólico, un paciente diabético. Es fundamental que haga ejercicio físico, es fundamental que haga ejercicio y sobre todo ejercicio de fuerza. El CrossFit tiene la gran ventaja de que además de que es un ejercicio de fuerza, es un ejercicio que mezcla la fuerza con movilidad, con aeróbicos, incluso con cuestiones así como de estéticas, etc. Eso es bien importante. Entonces tenemos que buscar, lo importante es buscar un sitio adecuado, una persona que realmente sepa y que nos pueda orientar, si es posible, de manera personalizada, para ir cada día forjando más conocimientos en lo que hacemos, hacerlo de mejor manera y que nos rinda cada vez más para nosotros mismos. Sí, eso es lo importante, comenzar de manera personalizada. Primero ver qué soy capaz de dar, ¿sí? Cuál es la capacidad que tengo y cómo debo empezar para ir empezando a conseguir ese punto de ya después soltarme, sí, ese punto de para después ya soltarme a hacer el ejercicio un poco más libre, pero siempre monitorizado. Hay algo que es tener importante, lo que tú tocabas ahorita. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo creo que nadie se prepara para llegar a viejo. Nadie se prepara para llegar a viejo. Todos en algún momento pensamos y vivimos el día a día, y a veces cuando estamos jóvenes practicamos deporte, pero a veces lo hacemos de una manera intermitente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente. Cuando nosotros comencemos y agarremos ese hábito o esa cuestión que es importante para nuestro cuerpo, para nuestra salud, es algo que tenemos que tratar de mantener en el tiempo, hasta llegar a cierto punto, con respecto a la alimentación, con respecto al entrenamiento físico, con el ejercicio. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vamos a poder llegar a tener una vejez un poco menos de dolor, de limitación. No sé ¿qué opinas tú también? No, mira, con respecto a eso es importante. Nosotros tenemos que, no solamente en el ejercicio, en todo, ubicarnos según la edad que tenemos. No es lo mismo cuando uno tiene 20 años, 15 años, que cuando tiene 40, y mucho menos cuando ya tenemos 60. Entonces las cosas son un poco difíciles, complicadas.
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a tratar en lo posible de ubicarnos en el tiempo. Nosotros no podemos ser como el viejito que tiene 80 años y sale en un carro corriendo, a ver, ya no tiene los mismos reflejos. La posibilidad de chocar pues, es muchísimo mayor que cuando una persona tiene menos edad, porque tiene los reflejos más claros. Entonces, una de las digamos, de las limitaciones más importantes que tiene el anciano es que ya no puede hacer muchas cosas que hacía cuando estaba joven y eso lo hace deprimirse. Entonces, lejos de tratar de buscar soluciones como es buscar la manera de practicar deporte, de seguir haciendo actividad física, lo que hace es que se encierra en no volver a hacer más nada. ¿Por qué? Porque ya no puedo, ya no se me da. Entonces, no, mira, en la actualidad, y tal vez en nuestros países se ve menos, porque bueno, las características de salud que tenemos, etcétera, que ahí sí es verdad que no nos podemos meter en mucha profundidad, pero en Europa, por ejemplo, usted puede ir a un consultorio médico y llegan pacientes de 95 años diciendo que por qué a mí me están doliendo las articulaciones, tiene que haber algo que me lo quite. ¿Okay? Y tienen 95 años. Aquí nosotros estamos acostumbrados a que si tenemos un paciente que ya está en 80, uno dice, ay, necesita viejito, ¿no? Ya ha vivido, para que ya se vaya. No, la longevidad se ha hecho cada vez mayor, y sobre todo en esos países donde las condiciones de salud, las condiciones de seguro social, de seguridad social se llama, pues son mejores. Nosotros no, porque nosotros los viejitos, el que no tiene hijos que se encarguen de ellos, pues el Estado no está en eso, ¿no? Anda en otra onda. Pero podemos hacerlo, o sea, claro, hay las excepciones de viejitas de 90 años que están haciendo danza y son mejores que cualquiera de primario, pero hay que preguntarle a esa viejita cuántos años tiene haciendo danza, probablemente toda su vida. Entonces es muy distinto a decir, mire, yo voy a hacer lo que está haciendo esa señora que tiene 80, 90 años y voy a querer hacerlo ahorita después que yo tuve toda mi vida sedentaria. No se puede, muchas veces nunca va a llegar a ese nivel, pero sí se puede. A mis pacientes, que son muchos pacientes crónicos, por mi especialidad de medicina interna y cardiología, yo siempre les digo, tienen que tratar de cambiar sus hábitos día a día para que cuando lleguen a una vejez tengan una vejez más tranquila, con menos limitaciones. Y una de las formas de tener menores limitaciones en la vejez es hacer ejercicio físico. ¿Verdad? Que esa es la primera recomendación que esta tarde debe quedar en el público que nos está escuchando, que debe hacerse actividad física. Que la actividad física sirve para que no se lesionen, que sirve para mejorar la movilidad, pero que también tenemos que tener claro que la actividad física sirve para mejorar lesiones. Hay pacientes que tienen, bueno, los traumatólogos, ustedes tienen pacientes de lesiones en todas las articulaciones del cuerpo y todo el tiempo están operando y esos pacientes quedan muy mal y lo primero que le mandan es hacer ejercicio. ¿Verdad? Que entonces el ejercicio no solamente da lesiones, el ejercicio recupera lesiones. Es importante eso. Obviamente, en el CrossFit, por ejemplo, los que tienen un ejercicio físico más fuerte, más exigente, pues tienen posibilidad de lesionarse mucho más, pero también tienen posibilidad de tener una capacidad física mucho mayor. Sí, es que es lo que tú dices, es cuestión de cultura, Francisco, porque si tú te pones a ver en otros países, más que todo Europa, tú puedes ir y de repente un fin de semana o una mañana tú estás en un parque, en un sitio, y tú ves esas personas mayores, 70, 68, 80 años, y tú los ves trotando, y lo ves pasar trotando, y la señora, y tú dices, tú vas a una empresa, a una fábrica en Europa, y tú ves que la mayor cantidad de los empleados son personas mayores, y son personas fuertes, que todos los días se cuidan, que todos los días practican deporte, que todos los días tienen una alimentación diferente, una alimentación adecuada, y tienen una vez muy tranquilo. Después, ¿qué hacen ellos cuando ya se jubilan? Vivir del sueldo que quedan ganando de su pensión, ¿sí? Y empiezan a disfrutar la vida, empiezan a viajar, empiezan a conocer, empiezan a hacer lo que a ellos les gusta hacer. Entonces, eso es importante. El deporte no es que el deporte ocasione lesiones. El deporte ocasiona lesiones dependiendo del tipo de deporte.
el deporte de contacto, La intensidad. la intensidad, pero lo importante es saber que si tú practicas un deporte y lo practicas de una manera adecuada, al revés, tú vas a evitar lesiones, porque tu cuerpo va a estar activo, tu cuerpo va a estar fortalecido, y el fortalecimiento a nivel del aparato locomotor, como le dije, eso evita lesiones en el transcurrir de la vida. Entonces, ojalá todas las personas tuvieran una rutina de deporte o de ejercicio físico desde la juventud y se mantuviera durante toda la vida, sin necesidad de que fuera algo exigente, sin necesidad de que tuviera un físico así tipo Schwarzenegger o tipo Lenin, no, sino un físico simplemente que pueda tener la capacidad de doblarse y amarrarse los zapatos. Yo por ahí hay un video excelente, en el cual dice cómo quieres tú vivir tu vejez. Entonces aparece un viejito amarrándose la corbata y otro viejito, el mismo viejito, amarrándose la corbatica de oxígeno que le ponen aquí. No sé si lo has visto. El otro aparece amarrándose, poniéndose unas chancleticas para medio pararse para el baño, y el otro se está poniendo unos tremendos zapatos para salir a trotar. La misma edad, el mismo paciente. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué quiere hacer al final de su vida? ¿Que lo lleven o ir? ¿Verdad? ¿Que lo ayuden o ayudar? Porque bueno, pueden haber una persona de los mismos dos, de 90 años, uno anda caminando y el otro lo lleva en una silla de ruedas. Uno sabe absolutamente todo porque está totalmente lúcido, mientras que el otro pues no sabe ni siquiera quién lo lleva, ni dónde está, ni para dónde va. Él está todavía, los que tienen Alzheimer, por ejemplo, que están pensando que están a los 15 años por allá, los que tenían finca, los que tenían cualquier cosa, un carro de la época de los 60, creen que está por allá en ese tipo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué quieres hacer tú en el final de tu vida? Eso es importante. Por otro lado, bueno, hablamos mucho de las lesiones de los ancianos, etcétera. Dijimos al principio que el CrossFit es una actividad totalmente inclusiva porque tiene la posibilidad de que todos absolutamente estén incluidos allí en la práctica del CrossFit, desde los más jovencitos hasta los más ancianos. En el caso de los más jóvenes, adolescentes, niños, ¿qué nos puedes decir en ese tipo de lesiones y en este tipo de deportes? Francisco, esto es algo que en el mundo, en la práctica del CrossFit, en el mundo de los niños y los adolescentes, han ido agarrando mucho auge. Es más, Greg Graffman, que fue el fundador del CrossFit en el 2000, él también creó ese estilo de entrenamiento para los niños, lo llamó el CrossFit Kids. Sí, actualmente en el mundo ya hay entre 1000 y 1800 gimnasios para CrossFit en los niños. Las lesiones en algún momento pueden ser las mismas, pero ¿qué es lo que hay que tener cuidado? ¿Sí? Lo que hay que tener cuidado en los niños, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? En los niños hay que tener cuidado el manejo del peso. Hace rato en mi corte nosotros conversábamos. Entonces, si es verdad que el niño que levanta mucho peso se queda chiquitico, eso depende, porque al revés, o sea, la estimulación del cartílago de crecimiento, eso hace que el niño empiece a crecer. Crezca más cuando hace crezca más, pero cuando se mantiene solamente en puro levantar peso, sí puede haber una lesión a nivel del cartílago de crecimiento. Ahí está la ventaja de este ejercicio. Entonces, ¿qué es? Que exista un cierre precoz del cartílago de crecimiento. Ese niño que se va a quedar con una estatura baja. Aunque eso ya también forma mucha parte de es importante lo que es la parte genética. ¿Sí? Los niños que sus padres tengan una estatura, es un niño que va a tener un potencial importante de crecimiento. Los niños que tienen sus papás que son de talla baja, por supuesto yo voy a ser de talla baja. Pero ahí hay que tener mucho cuidado. Al niño hay que instruirlo, porque ese niño que tú lo instruyes bien en este deporte son los niños que van a llegar a alcanzar en su etapa de ya una adolescencia, 18, 19 años, van a llegar a alcanzar a poder a competir de manera profesional. Pero si tú lo vas llevando de una manera adecuada,
¿Por qué? Porque no hay una cosa más difícil para un niño, con todo eso que se recupera mucho más rápido, pero no hay una cosa más difícil para un niño que presente una lesión en la niñez o en la adolescencia. Esas son lesiones que de repente quedan, que sí, que tienen mucha más capacidad de recuperación y mucha más capacidad de consolidación, es verdad. Pero eso queda ahí una marca que si tú no lo vas llevando de la manera adecuada, van a venir sobre todo psicológicas y lesiones. Sí. Bueno, ya para despedir, doctor Sarmiento, un minutico con las conclusiones finales para que nos despidamos ya del programa. Ya son 2 horas, se nos hizo corto, pero... Sí, como conclusión final, Francisco, ¿qué es importante? Lo importante es tener algo en cuenta. Primero, hay que saber que practicar CrossFit tiene sus riesgos y tiene sus beneficios. Que lo principal es tener una persona, un entrenador que tenga conocimiento de causa y que te ayude desde todo punto de vista a desempeñar este deporte. Que te cuide desde el punto de vista desde el comienzo, del estiramiento, el calentamiento, el desempeño de la rutina diaria, el estiramiento posterior a la rutina diaria. Sí, que te ayude a instruir con respecto a la alimentación y de que tú vayas a hacer, que tú tengas muy claro para qué quieres practicar este deporte. Que si es simplemente por estética, si es simplemente por salud, y que no pases los límites con respecto al peso, con respecto a las repeticiones, que lo hagas de una manera muy sincronizada y muy equilibrada. Si tú lo haces de esa manera, tú no vas a tener ningún problema a la hora con respecto a lesiones, a tener lesiones. Yo creo que eso es lo más importante y es lo que debe quedar, ¿no? Que todo lo que se hace se tiene que hacer bien, y todo lo que se hace bien, pues sale bien. Bueno, muchísimas gracias a Lenín, porque bueno, tiene este espacio acá, la guía médica. Esperamos seguir todos los jueves de 4 a 6 de la tarde. Vamos a estar acá. Un jueves voy a estar yo y otro jueves va a estar el colega Walter Osa.